Señores, continuamos hablando del anthrax y es que recordamos que el lunes pasado hablábamos aquí de que las autoridades dominicanas emitieron una alerta por los posibles casos que hay en el vecino país Haití. Ayer las autoridades haitianas confirmaron que tienen al menos una decena de casos sospechosos, sin embargo, estos no han sido confirmados, se confirma que son sospechosos. Los expertos entienden aquí que las precauciones de las que ha hablado el gobierno son innecesarias. Yo diría que no, pero bueno, ellos sabrán. Entienden que están a de tiempo porque en Haití todavía no se han confirmado los casos. Sin embargo, yo entiendo que no está de más tomar precauciones. Pero para ampliar este tema tenemos a un experto en línea y es el doctor Héctor Balcácer para que nos cuente más un poco desde su óptica. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Un placer y un privilegio comunicarme con su público. Muchas gracias, doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Doctor, conversamos de que Haití ayer emitió un comunicado diciendo que están investigando, confirmaron que tienen al menos una decena de casos sospechosos del anthrax. ¿Cuál es la situación actual en la República Dominicana? Yo sé que usted dijo que la medida tomada por las autoridades dominicanas, o más bien el anuncio, fue algo precipitado. Ok, vamos a comenzar. Primero, esas declaraciones las dio el doctor Terrero, el pediatra infectólogo. Lo que pasa es que pusieron el titular como que ambos lo habíamos dicho. Comprendo. Realmente la situación fue la siguiente. El Ministerio de Salud Pública recibió una notificación por parte de la Cancillería y el Departamento de Salud en Haití diciendo que habían aparecido el día 12 de julio casos, específicamente 10 personas que habían padecido un proceso gastrointestinal con náuseas, vómitos, diarrea, las cuales posteriormente tanto los vómitos como la diarrea se tornaron sanguinolentas y 2 de estas personas habían muerto. Ante la duda de si se trataba o no específicamente de anthrax, el gobierno dominicano conversó con los organismos de seguridad y el Ministerio de Defensa evitó la entrada de algunos animales, porque el problema del anthrax es que desde el punto de vista de la transmisión de seres humanos es muy poco lo que podría justamente producir. Recuerden que es una enfermedad que no se transmite de manera correcta de humano a humano. Además de eso, fíjense que desde el día 12 de este mes se habla de 10 casos y esos casos no han aumentado. No sé si me doy a entender, y estamos hablando de cerca de 2 semanas. Entonces, ¿qué ocurre? La realidad es que en este momento esos casos se mantienen igual, se mantienen todavía en investigaciones. El día de ayer varias personas, y me incluyo, nos fuimos con el amague de unas publicaciones que salieron en internet diciendo que la Cancillería haitiana había confirmado los casos como Bacillus anthracis, cuando realmente a la fecha todavía no se tiene la confirmación microbiológica de la enfermedad. Y estamos a la espera justamente de esa información para ver qué otro tipo de medidas se pudieran tomar. Doctor, como usted dice, ya hace 2 semanas, han transcurrido 2 semanas desde que se habla de que en Haití hay posibles casos. Sin embargo, las autoridades del vecino país no han podido confirmarlo. ¿Qué tan difícil es detectar esta enfermedad? No, recuerda que son cosas diferentes. Tú encontrar esporas en un lugar y poder estar seguro de que las personas que presentan un cuadro gastrointestinal realmente tienen anthrax. En este caso en particular hay que reconocer que las esporas del anthrax pueden vivir años en un ambiente, pueden, repito, durar décadas vivas. Hay algunas personas que mencionan hasta siglos en algunos espacios, y otra cosa es decir que hay un grupo de personas que comieron una carne, repito, contaminada. ¿Me doy a entender? Sí. Y esa carne contaminada realmente fue de un animal que murió, o sea, tuvo una muerte súbita sin ningún tipo de explicación, más que lo que se dice que aparentemente estaba en un estadio, una etapa de descomposición, y aparentemente por el ambiente que se vive en el vecino país tuvieron simplemente que ingerir esta carne. Y yo soy muchas de las personas que hablo de que eso en este país no pasa, porque aquí el dominicano hasta el pollo se lo come vivo o matado. Si tú le pones que el pollo está muerto, piensa que fue que le pasó una cosa. Estas son algunas de las peculiaridades del dominicano. Doctor, las medidas que ha tomado el gobierno, ¿cómo usted la califica, esas previsiones que están haciendo en la frontera? Mira, realmente era lo que te decía, el anthrax es una enfermedad que en caso de que se confirme,
recuerda que afecta a los animales. Y al afectar a los animales, la realidad que tenemos que decir es que pudiese existir algún tipo de riesgo de contaminación, no solamente de seres humanos, sino de la parte también agropecuaria. Es alguna de las situaciones que hay que tener presente. Por eso, una de las primeras medidas que se tomó era evitar el paso de animales desde territorio haitiano a República Dominicana. Fíjense que se está haciendo un pequeño chequeo de personas para ver si tuviesen algún tipo de sintomatología, sobre todo sintomatología cutánea, sabiendo de que el 95 a 96% de casos de anthrax, en caso de que se confirme, son casos que tienden a aparecer a nivel de piel. De acuerdo, doctor, pero tenemos en cuenta las medidas tomadas por las autoridades, pero las personas en su casa, en caso de que se confirmen estos casos en la vecina nación, ¿cuáles son las medidas que pueden tomar para prevenir esta enfermedad? Mira, lo primero es que estamos diciendo que es una enfermedad que no se transmite de persona a persona. Sé que muchas personas quedaron con la presión y el temor de lo que fue el coronavirus del 2019. Y una persona estornudaba o tosía y un grupo de personas iban a presentar manifestaciones a los pocos días. La realidad es que eso no es lo que ocurre con el anthrax. El anthrax es una enfermedad que se reconoce como una zoonosis, enfermedad producida por animales o presente en animales que pasa al ser humano, y en este caso es un huésped casi accidental. Fíjate que el ser humano muere casi de inmediato cuando tiene formas graves, pero como te decía, el 95 al 96% son problemas a nivel de piel, que claro, necesita tratamiento con antibióticos, necesita drenaje. En cuanto a lo que tiene que ver específicamente con qué va a ocurrir en caso de que confirmen los casos de anthrax, yo creo que el presidente del Colegio Médico, el doctor Waldo Ariel Suero, cuando le preguntaron lo mismo, creo que dijo las palabras más sabias que le he escuchado decir en mucho tiempo, y es que los dominicanos deben seguir su vida normal. Esta no es esa enfermedad en la cual uno espera que ocurra un brote muy grande o algo significativo dentro de la población. Es una enfermedad muy mala para transmitirse, repito, en grandes poblaciones. Pero podría ingresar al país si las autoridades no toman las medidas del lugar y si se confirma en la vecina nación a través de productos agropecuarios, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo te preguntara a ti, ¿qué cantidad de carne pasa de territorio haitiano a República Dominicana? ¿Qué cantidad de leche pasa de Haití a República Dominicana? La mayoría de los procesos son de República Dominicana para Haití, no al revés. Pero aún en la zona fronteriza no pudieran darse casos. Claro, en la zona fronteriza siempre va a ser la más vulnerable. Lo que pasa es que recuerda que el intercambio se da en lugares específicos. Además era lo que te estaba comentando. Estamos hablando de 10 casos en una población a nivel del oeste de lo que es Puerto Príncipe. Fíjate que no son casos que están apareciendo en todo el territorio haitiano. Se habla en una situación, en un área muy, muy específica. Repito, casos muy, muy limitados, 10 casos, y me está observando 11, 12, 13, 14. Desde el 12 de julio se mantienen los mismos 10 casos, y eso te habla a ti de la poca transmisibilidad que tiene este tipo de enfermedad. Es lo primero que deberíamos tener presente. Lo que pasa es que el anthrax es una de esas enfermedades que ha estado cubierta por ese manto de lo que es la parte de Hollywood, de la película, de lo que vivimos cuando Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos, que enviaron esos 3 sobres, 2 a la Casa Blanca y 1 a la Cámara de Representantes, en los cuales habían esporas del anthrax. Estamos hablando del anthrax de bioterrorismo, del anthrax de ese escenario apocalíptico, ¿me doy a entender? Pero realmente esa no es el escenario que se está viviendo aquí. No creo que nadie vaya a aislar esporas en un laboratorio de que pase un ataque de bioterrorismo en República Dominicana, ni que en Haití las bandas vayan a hacer nada de eso. Recuerden que eso necesita una tecnología de laboratorio importante, e incluyendo que hay países que, tratando de tener algún tipo de avance en cuanto a lo que tiene que ver con este tipo de prácticas, han sufrido accidentes en laboratorio con fallecidos en números importantes, 70, 100 personas, ¿me explico? O sea que la realidad es que esto dudo mucho que progrese de ahí por el tipo de enfermedad. Si tú me dices que es una enfermedad que se transmite de persona a persona, sí pudiéramos pensar en eso, pero lo demás creo que tiene muy poca probabilidad. Entonces, ¿podemos decir que en República Dominicana la población puede estar tranquila respecto al anthrax? Claro que sí, repito, y no lo digo yo solamente, todos los expertos que han hablado del tema te lo pueden plantear, incluyendo, te repito, al doctor Waldo Ariel Suero, que lo que dijo cuando le preguntaron qué puede hacer la población dominicana, y luego dice que sigan viviendo. Yo creo que eso es lo único que en este caso nos toca, y mantenernos simplemente informados de las fuentes oficiales. Te lo digo porque en el día de ayer
escribí un poquitito incómodo a un amigo en el ministerio y dije, caramba, confirmaron todo y no me dijiste nada. Y él me dice, lee lo que dice la noticia, y la noticia lo que decían eran casos probables todavía. Yo espero que en caso de que ocurra esto, simplemente se brinden las medidas pertinentes, y repito, es una enfermedad con muy poco riesgo de transmisión en poblaciones. Doctor Héctor Balcácer, Elías Rodríguez. Doctor, entonces la parafernalia que está montando el gobierno entonces es un circo, si no es una enfermedad contagiosa ni peligrosa para los dominicanos. Mire qué ocurre. Recuerde que hay dos tipos de respuestas. Una respuesta preventiva por parte del Ministerio de Defensa, tratando de, hasta que no se confirme qué está pasando, el deber es tratar de mantener la seguridad nacional, repito, no solamente de personas, sino de territorio, y cuando hablamos del territorio hablamos de la parte agropecuaria que ya hemos mencionado. Desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, fíjense que el Ministerio de Salud Pública todavía no ha brindado una alerta epidemiológica. El Ministerio de Salud Pública no ha hablado ni siquiera de antrax. O sea, fíjense que el Ministerio de Salud Pública lo único que dice es que está pendiente de la confirmación de esos casos que se reportaron, repito, al oeste de Haití. No ha hablado nada de eso. La realidad es que estamos frente a dos respuestas completamente diferentes. Una preventiva completamente hasta que se sepa qué está pasando, y la otra que es una respuesta en la cual el Ministerio de Salud Pública dice, si se presenta antrax en territorio dominicano, en el 96% de los casos va a ser un antrax cutáneo. Y el otro antrax, repito, la probabilidad de que aparezca, que son las formas graves, respiratoria y gastrointestinal, aún con tratamiento tiende a tener muy mal pronóstico, y la probabilidad de que pase en la población es mínima. Fíjense que están hablando de 10 casos de vómito, diarrea, sanguinolenta, producto de esta enfermedad, y repito, no ha ocurrido un caso más que no sean las personas que consumieron esa carne. O sea que fíjense que independientemente de lo que se está haciendo es algo preventivo y a cada nivel correspondiente. Recuerden que son muchas acciones a diferentes niveles. Sí, claro, doctor, pero a mí lo que me levanta suspicacia es que Migración está haciendo el trabajo que debe hacer Salud Pública. Migración está detectando, se presume, cualquier ciudadano que entre haitiano que presente el síntoma o la enfermedad de antrax. Quien tiene que hacer eso es Salud Pública. Entonces, por eso yo me creo y reitero que puede ser que esta parafernalia sea un circo que han sometido a la población dominicana, que está desesperada con este asunto. Yo comento, eso como usted bien plantea, es un juicio que usted tiene a título personal. La realidad es que la misma Dirección de Migración tiene personal de salud pública laborando en esos escenarios. Recuerde que los puntos de entrada del país tienen personal del Ministerio de Salud Pública, porque para poder identificar algún tipo de lesión cutánea similar con antrax, el personal que lo haga debe tener formación profesional médica y tener cierto grado de entrenamiento, sobre todo sobre cómo actuar en caso de que se identificase un cuadro que pudiera sugerir alguna infección por antrax. Eso es lo más importante de todo, y creo que debería ser lo que debería quedar en cuanto a las medidas. Es lo mismo que ocurre cuando pasó el coronavirus. El hecho que se estaba tomando para tratar de encontrar algún caso probable era que todo el que tenía fiebre lo aislaban. Y vamos a ser honestos, cualquier cosa te puede producir una fiebre. Doctor, en este mundo. Doctor, una pregunta. En correlación, por ejemplo, si de llegarse a confirmar los casos, ¿usted recomendaría, por ejemplo, le recomendaría a las autoridades tomar algún tipo de medida con el mercado binacional, que podría ser un punto de foco importante? Bueno, desde el punto de vista de lo que es el mercado internacional, lo único que uno tendría que vigilar... El binacional, perdón. El mercado binacional, simplemente tratar de revisar lo que son los compuestos, repito, cárnicos y derivados humanos que pudieran penetrar en territorio dominicano, tratar de evitar la entrada de animales vivos, repito, hasta que se pueda confirmar que no existe ningún otro tipo de situación potencialmente riesgosa de exposición al antrax. Y por último, que muchas personas quizás no lo saben, es que aún se detecta en un área determinada presencia de antrax, del bacillus anthracis y de las esporas, existen medidas ambientales que se toman para erradicar la presencia de las esporas. O sea que estamos hablando de que existen medidas para que esto desaparezca. Y en segundo lugar, y todavía mucho más importante, existen vacunas contra antrax que se aplican no solamente a animales, sino a seres humanos también. O sea que estamos hablando de que en caso de que ocurriese algún tipo de emergencia nacional, este tipo de intervención podría también realizarse. Bien, muchísimas gracias, doctor Héctor Balcácer, por su información. Le agradecemos que haya acudido a nuestro llamado. Un placer y a la orden, joven. Pase buenas tardes.